Radio Pasión US presenta Intronauta, en búsqueda de tu ser, con Joselo, solo aquí en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Ok, pues bienvenidos sean a este programa que se llama Intronauta, en búsqueda de tu ser. Mi nombre es Joselo y hoy tengo el agrado de presentar a un gran amigo que conozco hace muchos años, que se llama Francisco Medina Espinosa. Mi querido Francisco, ¿cómo estás? Qué gusto Bien, mi tenerte acá con queridísimo, nosotros. igualmente, mi queridísimo Joselo, es una alegría estar contigo. Es un placer, mi querido Francisco. ¿Quieres platicar un poquito de quién eres, qué es lo que has hecho? ¿Quieres dar una breve síntesis de tu trabajo, de quién eres tú, por favor? Sí, muy amable, gracias. Bueno, tengo una formación multidisciplinaria, Claro, pero en relación con el tema que nos ocupa, creo que es lo que quisiera mencionar, claro. pues tengo formación en ciencias bíblicas, filosofía de la religión y estudios de también filosofía religiosa de la India. Claro, que de hecho así te conocí, Francisco y yo nos conocimos pues en el Templo Hare Krishna de la Ciudad de México hace algunos años ya, y siempre me causó una gran alegría poder haber estado en contacto contigo, Francisco, porque eres una persona que has hecho, al menos en este proceso en el que te conozco, lo abrazaste con mucha seriedad, con mucha determinación, y bueno, pues te considero uno de mis guías y amigos además de todo, ¿no? Y te quise preguntar esto pues para que el público sepa más o menos tu formación y lo que has venido haciendo. Me comentas que has estado estudiando religiones comparadas. Bueno, no es exactamente religiones comparadas, sino fenomenología de la religión. Eso es, A perdón. veces sí lo han traducido o lo han equiparado con religiones comparadas, pero no es realmente eso. Es interesante tu pregunta, eh, porque se trata del sentido de la vida. Claro, La pregunta, ¿qué sentido tiene la vida? Desde la religión tiene una respuesta. Dios, y de acuerdo a una teología que puede ser del cristianismo o Vaishnava, en claro, fin, diferentes enseñanzas. Lo que hace la filosofía de la religión es reflexionar sobre la respuesta, la validez de la respuesta que da la religión a la pregunta por el sentido de la vida. Entonces, correcto. no son exactamente religiones comparadas, porque no es decir, a ver qué dice A, qué dice B, qué dice C, sino más que nada reflexionar, a ver, el problema de la vida, esta teología lo responde de esta manera, esta respuesta. La filosofía de la religión, entonces, reflexiona sobre esta respuesta, sobre su validez en términos, digamos, de honestidad intelectual. Claro. No, y curiosamente decías A, B y C, y este programa se llama así, el ABC del buscador espiritual. No había hablado del título de este programa, Muy pero bien. bueno, pues ya lo estamos desarrollando, mi querido Francisco, así que, bueno, pues agradecer de nueva cuenta tu compañía en este programa. Y bueno, quiero hacerte unas preguntas. Estuvimos conversando previamente sobre estas preguntas, sobre todo para los buscadores. Como te comento, Francisco, este es un programa para el buscador espiritual, para la gente que está empezando este proceso o cualquier otro proceso en donde esté buscando, esté en pos de la búsqueda de su significado, que por qué estamos aquí en este mundo, de dónde venimos, a dónde vamos, y todas estas preguntas filosóficas muy fundamentales, por eso se llama así, el ABC del buscador espiritual. Y esta primera pregunta, mi querido Francisco, dice, dinos, ¿es natural en el ser humano la búsqueda de lo espiritual? ¿Qué tan natural es en el ser humano la búsqueda de lo espiritual, Francisco? Ok, es absolutamente natural, es completamente inherente, pero no solamente al ser humano. Para esto quisiera yo abundar un poco. Sí, Eh, Voy a poner una metáfora. Si nosotros vemos el tablero de un auto de los años 70,
¿Cómo verías tú el tablero? O sea, descríbeme el tablero de un auto de los años 70. Pues sus medidores, agujas, todo muy mecánico, nada digital todavía, sino todo a través de mecánica, de una manera muy rudimentaria, lo que entendemos hoy de lo que puede ser un tablero de auto, más rudimentario, con agujas y no con números digitalizados, etcétera. Sí, pero entonces básicamente lo que hay es detrás del volante es que tenemos un indicador de la gasolina. Así es. Un velocímetro, un tacómetro para medir las revoluciones. Lo de temperatura. Y del lado derecho a lo mejor teníamos un radio AM. Y en los modelos de lujo, un radio FM. Correcto. Y además estos deslizadores para el aire acondicionado y la calefacción. Correcto, Francisco. Pero básicamente eso sería el tablero de un coche de los 70. ¿Y cómo sería? Descríbenos, por favor, el tablero de un automóvil actual que no sea utilitario, sino un poquito mejor. Claro. No, bueno, pues ya está todo digitalizado, todas las pantallas son táctiles, ya tenemos todos estos indicadores con colores, con imágenes. Vaya, hay todo un despliegue ya de tecnología en donde podemos ver formas, podemos ver un motor, podemos ver el contenedor de la gasolina si se está vaciando o no. Vaya, ya lo tenemos de una manera muy digitalizada y muy gráfica. Ya nos los han digerido mucho para no tener que estar adivinando. Ya es una información muy directa y muy inmediata como nos lo presentan actualmente los tableros de los autos. Digo, esa es mi impresión, no sé a dónde vas tú con ello. Sí, ya lo vemos inmediatamente. Bueno, pues en lo fundamental, un auto de los 70 y un auto contemporáneo hacen lo mismo, en lo fundamental. Por supuesto. Entonces, en términos de las actividades fundamentales básicas de la vida, de toda entidad viviente, esas experiencias fundamentales son pues comer, dormir, tener una familia, defenderse, y eso lo haría tanto un cuerpo, lo hace un cuerpo pequeñísimo como, no sé, una hormiga. Correcto. ¿No? Un oso panda, o una serpiente, una rana, o el ser humano. Por supuesto. La diferencia, y por eso era representarnos esto, es que el automóvil contemporáneo puede realizar funciones que en el otro simplemente son imposibles. No las puede realizar porque no existen, no tiene los elementos, no está suficientemente desarrollada su tecnología, ni los dispositivos, etcétera. Entonces, no lo puede hacer. Claro. Ni táctilmente, ni por ejemplo el GPS para ver a dónde vamos. Entonces, es un auto más desarrollado, mucho más desarrollado. Por supuesto. Pero la persona que lo conduce, por ejemplo tú puedes conducir un auto, un Mustang. De los 70s o uno muy actual, ¿no? Claro, entonces, esas capacidades, más allá de lo básico, son las que tiene el ser humano a diferencia de los animales. Una mayor tecnología, una mayor capacidad. Claro, tiene, en pocas palabras, a eso iba yo, es un cerebro más desarrollado. Correcto. Un cerebro más desarrollado. Correcto. Entonces, el cerebro del animal, del que sea, aún también los más desarrollados, ¿no? Pueden manifestar algunas actividades que nosotros también tenemos. Claro. Emocionales, afectivas, en fin, pero no está, la diferencia es el cerebro, no está suficientemente desarrollado para hacerse preguntas más refinadas. Claro. Digamos que tenemos el mismo hardware, pero tenemos distinto software para hablar en temas tecnológicos. Al revés. Al revés, tenemos el mismo software, pero no el mismo hardware. Claro. Entonces, hay aplicaciones que simplemente no van a correr en un hardware antiguo. Claro. No pueden. Eso es un buen símil, sí. Claro, entonces hay aplicaciones, no sé, de oficina, que dependiendo del sistema operativo se habilitan o deshabilitan ciertas funciones, porque no tiene tales capacidades. ¿No? Para utilizar plenamente se requiere de esos requisitos adicionales. Entonces digamos que el hardware o las capacidades cerebrales del ser humano son superiores. Sí, así es. Pero volviendo a lo que es común, y esto sería el conductor, claro, más básico
y es lo más interesante y más hondo, más profundo que las manifestaciones externas, es la capacidad de conocer. Correcto. Eso está presente en toda entidad viviente. Entonces, para poder detectar, cualquier animal tiene alguna forma de percepción para distinguir qué cosa es alimento, qué no lo es, dónde está la hembra o el macho, en fin. Pero es esa facultad que antecede a la experiencia cognoscitiva particular, esa facultad cognoscente, Claro. es inherente al conductor que normalmente llamamos espíritu. Correcto. Entonces, así como el conductor es el que, por eso te decía, describe, entonces tú estás viendo. Claro. Y de acuerdo a lo que ves, utilizas lo que se puede utilizar. Claro. Claro. Entonces, en ese orden de ideas, partiendo de que la facultad de conocer es inherente De a acuerdo. toda entidad viviente. Todos, animales, insectos, hormigas y ser humano. Y hasta plantas, porque la planta se orienta siguiendo, por ejemplo, hacia dónde viene la luz del sol. Entonces, eso es algo que a veces le han negado al mundo vegetal, ¿no? Pero tiene, por ejemplo, una planta carnívora, se me vino así rápidamente, ¿no? Se le para el insecto y tiene algo que le dice, aquí hay algo, hay un estímulo, y esa percepción del estímulo la hace cerrarse. Correcto. Entonces, ahí está presente esa facultad cognoscitiva. Claro. No estoy hablando de reflexión, estoy hablando de una facultad que permite que la entidad viviente sepa, conozca. Claro. Wow. Y entonces, de acuerdo a la estructura que tiene, puede responder limitada únicamente por el modelo, el año, Claro. etcétera. Claro. Wow. Entonces, cuando llegamos a un tipo de organismo, que es una máquina, lo suficientemente desarrollado como lo es la forma humana de vida, entonces hay funciones que yo puedo ignorar, como cualquier aparato ahí electrónico y que tiene tantos botones que no sé ni para qué son. Y entonces puedo ignorarlos y seguir usando aquel auto como se usaba el de los 80 y los 70. Claro. Pero si tengo gusto por el conocimiento, entonces voy a invertir además mi tiempo y esfuerzo, en alguna medida, para aprender a manejar mejor este instrumento que tengo, que en este caso es el cuerpo, y entonces ya no es simplemente usarlo como usaba el otro, de la forma más básica, sino se empieza a tratar de conocer mejor todo su potencial. Claro. Entonces es completamente natural que un ser humano se pregunte fundamentalmente, con lo que decíamos hace unos momentos, ¿qué sentido tiene la vida? Claro. Porque todas las experiencias de un animal son en el momento presente, en la pura inmediatez. Voy a poner, por ejemplo, un perrito. El perrito tiene hambre, pues busca dónde habrá comida en ese momento. O las palomas. Bajan ahí en donde hay un parque, se satisfacen y no empiezan a llevarse más pensando en el futuro, sino que quedan satisfechas y se van y lo demás lo dejan. Y el perro va a hacer lo mismo. Queda satisfecho, se va a ir y va a dejar lo mismo, lo demás ahí. Claro. No está pensando en el mañana. Y así con todas las demás actividades. Entonces, el ser humano, cuando no se hace estas preguntas por el sentido de la vida, es como si viviera en ese plano de una mera sofisticación animal. Claro. A lo más proyecta la inmediatez dentro de la misma semana, ¿dónde vamos a ir a comer el fin de semana? Sí, estas actividades de dormir, comer, aparearse y defenderse, que son inherentes a todos los animales. Claro, pero eso es pura inmediatez. Así es. Pura inmediatez. Entonces, cuando la persona empieza a hacerse preguntas más interesantes, y una muy interesante sería, ¿qué sentido tiene vivir? Por supuesto. No nada más qué planes tienes, porque entonces
va a hablar de objetivos realmente de la inmediatez, de Así esto de es. comer, dormir, aparearse, defenderse. En Tengo, términos del tengo que ir empleo, la casa. así es, tengo que ir al súper, tengo que ir a ver a mis hijos, etcétera. O sea, inmediatos, situaciones inmediatas, como le llamas. Sí, por supuesto. Pero eso no resuelve el problema del sentido de la vida. No, O sea, realmente, ¿qué propósito tiene aparecer en este momento? ¿Por qué nací en esta época? ¿Por qué con esta familia? ¿Por qué en este país? sí, Esos porqués y el por qué no de esta otra forma, sí, ¿no? Y empiezan a aparecer entonces preguntas muy interesantes sobre la justicia, por ejemplo. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la fraternidad? En fin. claro. Entonces, Conceptos más esto es, elaborados. claro, son conceptos más elaborados. Estas preguntas son lo más humano por excelencia, Claro, porque son actividades que solamente son posibles en la forma humana de vida. claro, Pero el hecho de conocer viene desde la planta. Como facultad puedo conocer. Entonces, cuando yo aplico esta facultad inherente al espíritu, que es conocer, que es independiente del grado de desarrollo del cerebro, ¿eh? claro. O sea, siempre va a estar ahí para experimentar. O sea, véanlo con cualquier insecto, hasta una cucaracha. Uno se empieza a aproximar y se detiene. Y se acerca uno un poco más y salta. Entonces, tiene esa percepción. Claro, Entonces, una cucaracha puede conocer, claro. percibir y detectar si es un riesgo. Pero cuando yo llevo eso que ya tengo dentro de un cuerpo muchísimo más desarrollado que me permite reflexionar hondamente, de manera muy seria, entonces eso es la actividad más natural y más propiamente humana. Por supuesto. Qué interesante, querido Francisco. Les recordamos que estamos platicando con Francisco Medina Espinosa y este programa es el ABC del Buscador Espiritual. Y estamos aquí en Radio Pasión US con este programa que se llama Intronauta en búsqueda de tu ser. Qué apasionante, mi querido Francisco. Quiero también preguntarte, hacerte esta pregunta. ¿Es similar la búsqueda de Dios en todo ser humano? Ok, esto también es muy interesante. Mm, tiene un origen, tiene el mismo origen, pero la forma en la que se manifiesta no necesariamente es similar y no necesariamente va a tener los mismos resultados o persigue los mismos resultados. Es similar en el sentido de que se busca lo superior. Correcto. Lo que lo va a diferenciar, Sí. perdón. ¿Qué es lo superior, Francisco? Cuando llamamos superior, inmediatamente nos ponemos ya la idea de Dios en la cabeza, de un ser superior. No necesariamente, sino, vamos a decirlo como lo comenta normalmente la gente, ¿no? De una manera muy general. Debe haber algo, ese algo. Algunas personas, si tienen, proceden de un contexto familiar que favorece el conocimiento, la práctica, la enseñanza de un método religioso, entonces sí van a tener alguna idea, aunque sea muy vaga, de Dios, Claro. ¿no? Pero estamos viviendo en una época en la que cada vez el ser humano se aparta de un marco de referencia, de valores que edifiquen el carácter. Por ejemplo, la libertad, ¿no? Se habla de la libertad como si fuera el único valor, pero una libertad que no está insertada en el marco de referencia de otros valores como el respeto, el amor, empezando nada más por ahí, el respeto, el amor, la consideración del bien de los demás, la misericordia, la limpieza, pues no es ninguna libertad, es esclavitud a las pasiones de prácticamente una vida animalizada. Por supuesto, de los puros caprichos, de no ponerte en la situación de empatía con nadie más. Claro, entonces, si un ser humano nace en el seno de una familia y a veces ya no hay familia,
un entorno, ¿no?, de origen, en el cual no se enseña estos valores más elevados y no se habla del origen de estos valores o de un criterio superior que podría ser Dios. Claro. ¿No? Entonces la persona, el niño, todo lo que vea en casa le va a parecer normal y natural. Entonces, si ve que la gente en casa tiene ciertas conductas, como poner el volumen de su sonido del estéreo a todo lo que da, hasta las 3, 4 de la mañana, entonces va a creer que eso está bien. El niño va a ver, el niño o niña va a ver de una manera absolutamente normal lo que hagan los adultos. Si los adultos tienen malos hábitos, lo va a ver como normal. ¿En qué momento el niño se cuestionaría esas costumbres o hábitos? En el momento en que tales costumbres le produzcan dolor. Por supuesto. O cuando, por influencia externa, asimile un marco ético superior. Ok. Una pregunta, Francisco. ¿Tiene que ver el buscador espiritual nace, o sea, me refiero a lo siguiente, unos padres que tengan este conocimiento y llegues con una familia cuyos padres tienen un cierto conocimiento de estas teorías religiosas o tienen cierta práctica espiritual, estará mejor orientado, mejor aspectado que aquel que no tiene unos padres de esa naturaleza? Puede ser, aunque no es lo decisivo. Puede ser, aunque no es lo decisivo. Desde luego, vamos a hablar de que hay elementos que favorecen su desarrollo espiritual, porque lo primero es el conocimiento. Claro. Si no se nos ofrece ningún conocimiento distinto de las meras actividades diarias, claro, no tengo nada que aspirar. Claro. Digamos que este dolor del que platicabas es lo que puede ser el detonante para esa persona a emprender su búsqueda, este dolor, este sufrimiento. No necesariamente, porque la persona, el llamado buscador espiritual, es una forma de ser adquirida. O sea, no es la consecuencia meramente del entorno sociocultural, económico, etcétera, o de lo anecdótico de la vida. Es una forma de ser adquirida. De alguna manera, por eso ponía también el ejemplo desde las entidades vivientes más básicas hasta las superiores, una persona puede tener, por ejemplo, un auto último modelo y muy avanzado y no tener ningún interés en aprender a usarlo. Claro. Por supuesto. Entonces, también puede haber una persona que va a usar al máximo un modelo antiguo, que no tenga todas las características, pero lo va a usar al máximo. A lo mejor como una computadora es buen ejemplo, una computadora antigua, pero la sabe usar maravillosamente. Exprime todo el provecho que tiene que exprimirle. Claro. Entonces aquí lo decisivo es que se manifieste, tiene que ver con el grado de egoísmo que tenga la persona, fíjate. Claro. Si quieres desarrollarlo, adelante. Claro. Mira, por lo siguiente, una persona, es como, volviendo al caso del coche, ¿no? Si el conductor es una persona irresponsable, que va aventándole el coche a todo mundo, quítense todos los demás, voy a pasar, etcétera, esa actitud, que es independiente del modelo de auto que traiga, claro, en sí misma lo anula. Sí. En sí misma lo anula. De acuerdo. En cambio, una persona que igualmente, independientemente del vehículo que esté conduciendo, es respetuoso, deja que se detiene para que pase el peatón, en fin, tiene una forma las reglas, distinta. De tránsito, etcétera. Es correcto. Entonces, hay más posibilidades de que una persona así se interese por entender algo acerca del bien. Por supuesto. Que la otra persona, que no le importa, es sumamente egoísta. Correcto. Ahora, ese egoísmo, si lo vemos por grados, por grados, ¿no? Y también en la medida de que la persona conozca algo superior. No va a ser
similar el método religioso que le parezca atractivo. Lo va a traer un determinado tipo de supuesta religión o religiosidad, Correcto. que a lo mejor no lo es tanto. Correcto. En la cual, por ejemplo, si la persona es demasiado egoísta, se va a sentir atraída por una religión o asociación religiosa, supuestamente religiosa, porque religión quiere decir vincular, pero si no lo vincula con lo superior realmente, por lo menos con un modelo superior de pensamiento, entonces solamente refuerza su egoísmo. Entonces van a buscar ese tipo de procesos religiosos en el cual el centro de gravedad es el puro cuerpo. Entonces ven para acá, únete a nosotros, aquí vas a encontrar la mujer de tus sueños. Claro. Y aquí si das dinero, vas a recibir más dinero y camionetas, y en la medida que tú, digamos, como si estuvieras invirtiendo, no sé si en la bolsa, comprando bonos de algún tipo, claro. Entonces tú vas a recibir más favores, que esto es una percepción muy, muy egoísta de lo superior, porque entre eso superior, esas personas buscan la fuente de un poder que ellos no tienen, pero como si fuera mágicamente les va a proporcionar aquello que desean alcanzar para satisfacer su cuerpo. Claro, están centrados todavía en el cuerpo, estimado Francisco. Es lo que vienes desarrollando. Su centro de gravedad está en el cuerpo todavía. Claro, por ejemplo. Sí, yo me acuerdo de un chiste de hace muchos años que decía, si un hombre le abre la portezuela del auto a una mujer, una de dos, o el coche es nuevo o la mujer es nueva. Ah, qué caray. Sí. Esto lo menciono, sí, porque esa es una persona muy egoísta. Olvídense de machismo, eso no viene al caso ahorita. Claro. Estamos hablando de aspectos espirituales. Sí. Una persona que hace eso, por eso lo conté, que hace eso, no está interesada en los demás, está interesada únicamente en sí misma, o en su coche, o en la mujer como objeto de placer, correcto. Y sobre todo en buscar un reconocimiento. Correcto. Entonces, a eso es a lo que me refiero, no simplemente interesada en el cuerpo, porque todos nos interesamos por él, pero la pregunta sería, ¿en términos de qué? ¿En términos de un fin en sí mismo? ¿O otra vez venimos al punto de cuál es el sentido de la vida? ¿O como un instrumento para algo superior, para una tarea y una responsabilidad superior? Por supuesto. Entonces, una persona que actúa como este personaje de este cuento, de que le abre la portezuela a la mujer solamente para presumirle el coche, que es nuevo, o porque la mujer es nueva y quiere quedar todavía bien con ella. Entonces, una persona sumamente egoísta. Una persona centrada de esa manera es la que, vamos a pensar que alguien le dijo que Dios ayuda, pero para tener coches nuevos o mujeres nuevas. Por supuesto. Ajá, hay adoraciones incluso que son para que al ladrón no lo atrapen, para quedar impune. Sí. Sí, entonces, por supuesto, no pueden ser similares los métodos religiosos porque es una posición mental realmente. Claro, claro. Cuando la posición de la persona, en la medida en que es menos egoísta y además mejor informada o documentada filosóficamente, desde luego su concepto del sentido de la vida, de su relación con el misterio sagrado que llamamos Dios, su responsabilidad en el mundo, desde luego tiene que ir siendo más refinado todo ello, más limpio y más verdaderamente orientado hacia el espíritu que hacia el cuerpo. Claro. Definitivamente el tema de conocimiento, entendimiento, educación es muy importante en el tema espiritual, ¿correcto? En el tema del desarrollo espiritual. Desde luego, porque si una persona no tiene fundamentos filosóficos, pues va a correr el riesgo grave, muy alto, de caer en un sentimentalismo inútil. En el fanatismo, fanatismo y sentimentalismo. A lo mejor no se vuelva fanático, porque el fanático, sin entender nada, anda corriendo a querer convertir a todo mundo, algo que ni siquiera le entiende.
Así es. Porque además con la amenaza de que si no lo hace así, entonces es su enemigo. Correcto. No, es más común hablar de este sentimentalismo porque no va hacia ninguna parte, no tiene ningún propósito. Por ejemplo, si nosotros tomamos un bulto de carbón, lo vaciamos ahí en cualquier terreno abierto y lo encendemos, pues va a producir fuego y humo, pero sin ningún provecho. Por supuesto. Nada, nada absolutamente. Pero un poquito de carbón, ni siquiera todo el bulto, un poquito de carbón en un pequeño anafre ya va a cumplir con un propósito. Y si se introduce en una caldera y esta caldera está mediante todo un sistema mecánico, etcétera, conectado con un pistón, entonces esa energía producida va a producir un efecto perfectamente conocido previamente. Entonces, por eso la claridad, la profundidad del conocimiento espiritual es muy necesario para evitar que las personas que son sinceras se vayan detrás de objetivos equivocados de personas que no son guías fidedignos. Claro. La persona, desde luego, que es muy egoísta, pues está tan fácilmente, cae en poder de los que la van a explotar. Por supuesto. Por eso lo primero tiene que ser el conocimiento, y por eso al principio de este programa hablábamos de que la facultad inherente, una de las facultades inherentes al espíritu es conocer. El conocimiento está ahí y no es gratuito, o sea, no es quiero decir, no está ahí por nada. En un principio nos ayuda a percibir para poder preservar el cuerpo. Pero cuando llegamos a un cuerpo como el del ser humano, que puede resonar tan profundamente y se puede preguntar planteamientos como esto: ¿cuál es el sentido de la vida? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? En fin. Y además, en el marco de referencia de qué es la virtud, así lo pensaban los griegos, ¿no? Pero ¿dónde está el bien? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el pudor? En fin. Así es. Y al tratar de entender y comprender mejor, se forma en general una idea más amplia, más profunda y más seria de lo que es el bien. Aparece entonces una coyuntura, y es que la adquisición del bien necesariamente implica dominio propio, disciplinar los deseos irrestrictos del cuerpo. El cuerpo, con sus instintos, se convierten, de lo contrario, en una furiosa turba de tiranos que nunca va a tener saciedad. Sí. Entonces, desde luego, la práctica espiritual en ese momento va a exigir la aplicación de la voluntad. Por supuesto. Y la voluntad va a decir: me voy a esforzar en esta dirección y voy a tener que dejar que algunas puertas se cierren, sobre todo las que dan hacia placeres inmediatos, hacia la pura inmediatez. Así es. Para poder mantener la puerta abierta de más conocimiento y más comprensión. Claro. Qué interesante. Estamos platicando con Francisco Medina Espinosa. Este programa se llama El ABC del Buscador Espiritual y estamos transmitiendo aquí en Radio Pasión US. Y este programa es Intronauta con Roselo, un servidor. Y querido Francisco, vaya, apasionante esta plática. Quiero hacerte otra pregunta. ¿Es lo mismo espiritualidad que religiosidad? ¿Son intercambiables? Ok, también es muy importante, muy, muy necesario. Cuando la gente escucha, sobre todo en esta época que filosóficamente se le llama posmodernismo, claro, o también nominalismo, en el cual el individuo egoísta es la norma y los valores universales se desprecian, una palabra como religión o religiosidad se vuelve casi una mala palabra, que despierta mucho rechazo, como opresión, o no sé, connota otras ideas. Es muy común escuchar, Francisco, estos días que la gente no quiere saber nada de religiones, que ellos son espirituales. Cada día es más común escuchar este tipo de frases. Claro, pero viene de lo mismo.
Viene de lo mismo. El problema es el siguiente, si me permites explicarlo muy brevemente, Por supuesto. ¿no? Para el posmodernismo y el nominalismo, se llama nominalismo porque son nombres, ¿no? No existen realidades más allá de lo que ven inmediatamente. Por ejemplo, existe la taza que tengo en las manos, el vaso que tengo en las manos, el coche que yo conduzco, pero por decir algo así, la cerámica, no existe, es un nombre genérico para referirse, pero no existe como tal de una manera concreta la cerámica y tampoco existe la mecánica. No existe la humanidad, existe únicamente José Luis López o Francisco Medina, pero el ser humano, el hombre, el mexicano, pues son nombres genéricos que no entrañan ninguna realidad. Es el nominalismo, como bien. Ese es el nominalismo. Entonces, si únicamente lo que veo de manera inmediata, según me lo anuncian los sentidos, es lo que existe y solamente existe José Luis López, correcto. Entonces lo que José Luis López piense, o Francisco Medina piense, es lo real, y como es lo real, es lo verdadero, y como es lo verdadero, es valioso, se sobrevalora. Y es lo único. Y es lo único. Claro. Entonces, como es lo único, los valores, que hablábamos, valores superiores como la virtud, son una simple entelequia y no hay por qué hacerle caso. Claro. De ahí viene lo que, o sea, la felicidad concreta es lo que te produce placer en este momento. Claro. Como la religión en general, las religiones, bueno, no, la religión. O sea, la religión es la base de las religiones, lo común. La religión tiene como propósito vincular al ser humano con un orden moral o ético, universal, superior, y para ello tiene ciertas prácticas que van a regular la conducta del ser humano, para que no sea un ser egoísta desbocado. Claro. Ese es el motivo que tanto, por el cual le molesta tanto al ser egoísta a ultranza, que alguien le diga que hay una autoridad superior a su criterio. Por supuesto, esto es lo que no quiere. Ese es el punto. Ahora, tú preguntabas si es lo mismo espiritualidad que religiosidad. Sí. La religiosidad sería entonces, como concepto, la vinculación de la conciencia que estábamos hablando, sí, del espíritu, pero que se manifiesta como conciencia, claro, el conocedor. Es claro, la vinculación del conocedor con su origen, claro, que es lo superior, o claro, Dios, si prefieres llamarlo así, con Dios. Entonces es vincular la conciencia con su origen, que es lo superior. Claro. Eso es religiosidad, de religare, de vincular. Re es la partícula que significa con fuerza, y ligare, es decir, vincular estrechamente, de una manera indisoluble. Fíjate. Sí, que es sinónimo a la palabra yoga, que significa yugo. Claro, que es exactamente, que es también vincular, relacionarse. Así es. Lo contrario a la religiosidad, que sería la irreligiosidad, es vincularse, pero con lo inferior. Lo que es conciencia insiste en relacionarse, y peor, como objetivo de su experiencia constante, con lo inerte, con lo que no tiene conciencia, con lo que es puramente material. Claro. ¿No? Claro. Ahora, en espíritu, en términos de una comprensión religiosa, para entender que es en términos de espíritu, para vincularme con lo superior, ¿no? Sí. Es la fuerza vital de la cual emana el poder para hacer todo. Por eso decía yo, es facultad. Claro. Es una potestad. Entonces, lo espiritual es el poder de lo superior. Claro. Ahora, ese poder de lo superior, como fuerza viviente, o sea, lo que hace que el automóvil se mueva, ¿no? No es exactamente la gasolina, porque la gasolina podría en una metáfora ser, digamos, como la sangre. Claro. ¿No? Y a lo mejor la batería eléctrica sería, no sé, las conexiones neuronales, alguna otra sustancia que tú quieras, ¿no? Claro. Pero que es parte del cuerpo. Claro. Lo que verdaderamente
dirige al automóvil y hace que se mueva, es el conductor. El piloto, definitivamente. Piloto, si no hay piloto, no hay intención. No sé, ¿perdón? No hay intención si no hay un piloto. Claro, entonces sin un piloto ese auto no se mueve. De acuerdo. No se mueve. Ese piloto... es que lo puedes impulsar de atrás. Bueno, entonces es la pura fuerza bruta como la del cíclope. Rápidamente te explico lo que es un cíclope. El cíclope representaba mitológicamente la pura fuerza bruta, la pura fuerza animal. Pero el ojo único del cíclope quiere decir que su comprensión es mínima. Reducida. Muy reducida. Y además lo poco que percibe, lo entiende poco. Correcto. Lo entiende poco. Entonces es el más luso de un cuerpo superior. Correcto. Entonces, cuando hablamos de espiritualidad, estamos hablando entonces de la manifestación de la fuerza procedente de la redundancia, de la fuerza vital, de la chispa viviente. La espiritualidad es se corresponde a la manifestación de esa chispa viviente, claro, la que dirige, la que conoce, la que puede decir quiero o no quiero. Por supuesto. Entonces, es espiritual el acto del conocimiento. Es espiritual el ejercicio de la voluntad. Eso es en ese plano, la persona puede ser, por ejemplo, altruista. Es decir, altruista viene de alter, de el otro, de pensar en el otro. Correcto. Pero puede ser y además se manifiesta misericordia. Y puede haber, desde luego, manifestaciones del bien en la forma de ética. Pero no necesariamente esas manifestaciones espirituales, porque eso no procede de la materia. La aspiración hacia el bien, el condolerse del sufrimiento de otras personas, el preocuparse por los demás, el no desear lastimar a los demás, en fin, todo eso es espiritualidad, pero de una manera atemática, porque está atemática, es decir, que no hay conciencia de que son funciones espirituales. Correcto. Atemática, dijiste. Sí, atemática. Sí. O sea, temáticamente sería entendiendo con plena conciencia de que esto procede del espíritu. Correcto. Entonces lo hago sin darme cuenta de que procede del espíritu. Entonces, ¿el altruismo es una actividad espiritual? Sí, es una actividad espiritual. Claro. No es la actividad espiritual más elevada, desde luego, pero ya estamos en un camino hacia lograr un desarrollo espiritual más comprensivo. Claro, no es la expresión más elevada de la espiritualidad, pero es espiritualidad. Claro, claro. Porque hay es niveles espiritualidad. Espirituales. Definitivamente, tú y yo hemos conversado de Gurdjieff y de Uspensky, de los niveles de ser humano que competen. Ahí vamos a tener un programa muy interesante próximamente también con Francisco Medina sobre estos temas apasionantes que hablan de Uspensky, de Gurdjieff y del hombre que propone Gurdjieff. Eso va a ser el tema de otra charla. Sin embargo, sí hay niveles, estimado Francisco. Definitivamente uno va atravesando como de primaria a secundaria en el devenir espiritual. Claro. Ahora, solamente para finalizar esta distinción entre espiritualidad y religiosidad. Correcto. La religiosidad como acción consciente, como una práctica consciente de asimilarme a la fuente original, que es Dios, claro, implica espiritualidad. O sea, la religiosidad implica religiosidad. Claro. Perdón, al revés. La religiosidad implica espiritualidad. Es una actividad espiritual, no la puede hacer la materia inerte, pero además lo hace, como decíamos, de la caldera, con el carbón, con una intención superior y consciente. Entonces, esa actividad consciente que tiende a vincularse de manera estrecha con la fuente original,
eso es espiritualidad religiosa, eso es religiosidad. Es correcto. Esa es la diferencia. Ajá, no son intercambiables porque puede haber espiritualidad no religiosa. ¿Cómo sería eso, querido Francisco? Por ejemplo, el altruismo. Ok. Sí, el altruismo es una actividad en la cual tú ves con misericordia, con compasión a otras entidades vivientes, sean tus semejantes u otras especies. Por ejemplo, el cuidado de la tierra, el ambientalismo, todo eso, esas preocupaciones son de carácter espiritual porque tienen como fundamento, la ecología, tienen como fundamento la búsqueda del bien. Mira, cuando hablamos ahorita hacia lo que planteas de los grados, para entenderlo mejor, quisiera mencionarte en qué, también otro aspecto, en qué se puede observar, y eso sí es de manera observable. Verificable. La presencia de lo superior o Dios en toda entidad viviente. En toda. Vamos a hablar del ser humano brevemente. Cuando la persona está espiritualmente muy, muy, muy enferma, voy a empezar desde el otro lado. Claro. En la medida en que la persona está espiritualmente sana, sí, con claridad de propósito, inteligencia, mente y tiene voluntad, sí, su orientación es hacia el bien, de manera natural. Quiere contribuir al bien. Por supuesto. Por eso se conduele. Claro. Por eso es misericordiosa. Entonces, trata de contribuir al bien en la vida. De acuerdo. En la medida en que la persona está más enferma, su grado de enfermedad espiritual es mayor y por lo tanto es más egoísta, esa propensión a hacer el bien se contamina y se convierte en una terquedad por estar bien. Claro. Entonces, la persona que está espiritualmente sumamente enferma no acepta equivocarse porque es contrario a la naturaleza original estar en el mal. Claro. Entonces va a negar el error. Por supuesto. Niega que está mal. Niega que lo que está haciendo es más su esclavitud a las pasiones, las trata de justificar. Claro. Entonces es la manifestación de la búsqueda del bien porque es la presencia de Dios. Por supuesto. Pero en una persona muy enferma está tan distorsionado que se convierte en un simplemente no quiero estar mal. Claro. Y eso mismo está en la base de la persona que dice no me gusta como soy. Ok. O sea, ese no me gusta como soy es una presencia atemática de Dios en el individuo. Claro. O sea, es la acción de Dios, pero atemática. No hay relación, no es una relación religiosa. Claro. Solamente se manifiesta casi de una manera como autómata. Claro. Pero no puede evitarlo, porque es una cualidad, pero está envenenada. De acuerdo. En la medida en la que se combate el egoísmo, por eso lo primero es informar, por eso es conocimiento. Tú le explicas a la gente que cuando tiene esas conductas es porque es la presencia de lo divino en él que le exige actuar en pro del bien. Por supuesto. En pro y en pos del bien. De acuerdo. Cuando con voluntad comienza a ponerle freno al egoísmo, gradualmente se va limpiando y entonces de manera espontánea se alegra haciendo el bien. Por supuesto. Entonces pasa por un estadio de craso, bruto egoísmo hacia un plano ético en el cual se incomoda, no es que le guste ser ético, pero lo hace porque es conveniente, porque es lo correcto. Claro. Porque hay que hacerlo, aunque le incomode. Es la persona que va en el coche, pero ve al peatón y aunque lleve prisa, se detiene y casi está, apúrale. Ya pasa y continúa. Entonces, se obliga a sí mismo porque es lo correcto, aunque se incomode. Por supuesto. Fíjate es la persona que va a tolerar al otro, aunque no le caiga bien, aunque no le agrade, pero porque es lo correcto, es lo que exige las normas de urbanidad.
Y más adelante, perdón, va a sentir verdadera alegría al ver la alegría de los demás. ¿Cuándo sucede eso? ¿Cuándo pasa de una incomodidad a un gusto, a una validación en este sentido? Eso depende de la sinceridad con la que ejerza su voluntad a cada instante, con plena conciencia, y se vaya informando mejor. Eso no es en 3 años. Es una tarea para toda la vida. Sí. Por eso una persona que hace eso está cumpliendo con el objetivo de la forma humana de vida, que es dominar todas sus pasiones, sí, para que pueda despertarse, sin dominio de las pasiones, sin el dominio instintivo, sin el dominio del egoísmo, nunca se va a despertar el amor. Wow. Porque entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hace una persona egoísta? Cosifica a los demás, los vuelve cosas. Sí. Cosas con las cuales él se compara y de acuerdo pues, a su grado de educación, a su nivel socioeconómico, al terrenito que pueda tener. O sea, él mismo se hace una cosa que puede intercambiar como un trueque con lo que puede ver en la otra persona, y entonces quiere adquirir algo más o menos asequible. Seguro, sí. ¿Qué ¿No? pasa? Entonces, sí, cosifica, pero eso no es amor. ¿Y qué es lo que pasa? Es muy buena observación, porque si no hay amor, porque nunca se combatió el egoísmo, cuando comienzan a aparecer arrugas en la esposa o en el esposo, o los kilos de más, se le empieza a despreciar. Empieza a ser molesta su compañía. Y entonces, al ya no ser objeto de disfrute, porque una cosa, se empieza a buscar el disfrute en otra parte. Claro. O en otras cosas. O en otras cosas, sí. Querido Francisco, nos quedan 5 minutos de programa. Se nos ha pasado rapidísimo el tiempo y sobre todo con alguien con tanto conocimiento como tú posees, estimado Francisco. ¿Te gustaría cerrar este programa de alguna manera, no sé si recapitulando o diciendo lo que tú quieras manifestar, mi estimado Francisco? Digo, a sabiendas que este programa es para buscadores, para gente que está interesada en estos temas y le llamamos el ABC. ¿Podríamos recapitular cómo viene el tema de estos vectores de darme a mí mismo, que es el egoísmo, y empezar a comprender que hay alguien fuera de mi egoísmo, alguien que está enfrente de mí y es distinto a mí? ¿Cómo ves esto? Claro. No puede haber un desarrollo espiritual serio donde hay egoísmo. Claro. No solamente donde hay egoísmo, donde hay soberbia, donde hay orgullo, sí, y donde hay envidia. Gula, tal cual como los 7 pecados capitales, ¿no? Bueno, todos estos pecados capitales yo los encerraría en orgullo. Correcto. El orgullo es la suma de los deseos instintivos. Sí. Eso es el orgullo. Wow. Entonces, la persona que actúa con orgullo está simplemente defendiendo sus fuentes de placer y satisfacción. Claro. El orgullo es el cúmulo de deseos instintivos, claro, también incluyendo la mente. Claro. La envidia es admiración desgraciada. ¿Cómo es eso? Sí, todo ser humano, bueno, toda entidad viviente busca ser feliz. Por supuesto. Pero vamos a centrarnos en los seres humanos, por el tiempo. Todo ser humano desea ser feliz. Nadie, en ninguna circunstancia de su vida va a renunciar a alguna forma de felicidad. Cuando la persona se siente poca cosa, se estima en muy poco, o se siente menos, no sé, que los demás en un determinado entorno, o aparece de pronto una persona que se destaca, si está muy enferma espiritualmente, va a sentir envidia, es decir, admiración, lo admira. Admira a ese otro hombre, a esa otra persona, pero es una admiración desgraciada porque reconocer las características superiores de aquella otra persona lo hacen desgraciado, lo enfurecen. Así es. Entonces su felicidad, la felicidad que busca el envidioso, es la destrucción del objeto admirado.
Mira, qué interesante, qué apasionante. Claro, entonces, por ejemplo, lo podemos ver incluso hasta en esa música horrenda, que no debe llamarse ni siquiera música, ¿no? Esos ruidos, con letras, pues, bajísimas, depravadas, ¿no? Por supuesto, Entonces, no me importa, yo hago lo que quiera y bueno, su contenido que no vale la pena repetir. ganarlo, sí. Entonces, como están tan frustradas estas personas y son tan egoístas, ¿no? Su, su felicidad consiste en rebajar al propio ser humano, rebajar a la mujer, en rebajar a los demás, en exhibirse como nada me importa, en fin, y eso es por envidia. Ya, sí. Uh-huh. Qué interesante. La soberbia o sea, es otro impedimento. La soberbia es querer ser más, es el otro lado. La soberbia es querer ser más que los demás. Yo no me quedo atrás, yo también puedo, pero además quiero ser el mejor. Exacto. Entonces, soberbia es la persona que de alguna manera quiere, es que hagan de cuenta como, por eso tienen tanto éxito los cómics en las películas, porque el superhéroe no sé, está fuera de la especie, es diferente del resto de la especie porque tiene superpoderes. Claro, Entonces, el sueño de un niño, porque es inmadurez, sí, del niño soberbio, es que de alguna manera quiere destacarse por encima del resto de la especie. por supuesto. Y eso no nos va a dejar que se despierte ni el amor, ni la misericordia, ni la compasión. Es un impedimento. De acuerdo. Entonces, quien no es sincero consigo mismo, la base es la sinceridad, y se reconoce a sí mismo y dice, bueno, yo tengo envidia, porque todos la tenemos. O sea, todos los que estamos aquí, y más en esta época, Somos tenemos que reconocer, claro, que de hecho el impulso para la vida espiritual serio normalmente viene de la frustración. Sí. La frustración o sea, la frustración en la forma de envidia, de soberbia, no logré ser lo que yo quería, el más importante, inteligente, adinerado, lo que sea. O en la forma de la vida únicamente me ha golpeado, etcétera. Pero o la vejez, simplemente la vejez es un proceso tan natural que empieza a hacer que todas las funciones del cuerpo disminuyan y también la belleza corporal, claro, y hasta la memoria se vayan degradando. Entonces, es para mostrarnos que aquí no es el lugar definitivo. La conciencia, con lo que empezamos en el principio, nunca se agota. Así sea que mis facultades no sé, por alguna enfermedad como la de Alzheimer, no sé, empiecen a afectar mi memoria, mi comprensión, el cuerpo empiece a marchitarse, la experiencia cognitiva, incluso una persona con Alzheimer muy avanzado, cuando ve un rostro que ya no reconoce, siempre puede preguntar todavía, ¿quién eres? Mira, interesante. O sea, sí, es decir, sí quisiera cerrar en esta parte con que la conciencia no se desarrolla. O sea, no había y se desarrolló y luego decreció. No, la conciencia como facultad o como don, porque no la desarrollamos nosotros. La conciencia se educa. Qué fascinante. Pero la conciencia está ahí y jamás va a disminuir. Lo que va a disminuir, como cualquier coche o computadora, es su vida útil. Por supuesto. Que es el cuerpo. Sí. La conciencia jamás. Y esa conciencia, seguimos con ese mismo nivel de conciencia para nuestra siguiente vida, pero ese es otro tema, querido Francisco. Ese es otro tema, claro. Ya te invitaré para hablar de reencarnación, si me lo permites, y para hablar de los niveles de ser humano, de acuerdo a su nivel de conciencia. No me basta más que agradecerte tu tiempo, Francisco. Realmente ha sido muy valioso tu conocimiento y tu disposición para este programa. Estamos hablando del ABC, del buscador espiritual, y este programa se llama Intronauta. Y pues estamos llegando al término del programa y no me resta más que agradecerte, querido Francisco. Gracias por tu tiempo. Gracias a ti, mi querido José, y muchísimas gracias a todo tu auditorio por la oportunidad. Es un placer. Bueno, pues a todo el auditorio nos despedimos. Les agradezco. Gracias a Ricky, gracias a Paula,
Gracias a Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Este programa fue Intronauta en búsqueda de tu ser. Gracias, muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Hasta luego.